Bueno, buenas tardes aquí a la banda que ha estado viniendo a las sesiones. Esta es una ya de las últimas y entonces son los más combativos que aquí están en el coloquio. Y vamos a darle la bienvenida a Juan Noguín. Juan Noguín, como ustedes, fue estudiante de aquí, estuvo aquí de profe un tiempo y luego anda trabajando en el IENS. Y él nos va a hablar de geometría en la introducción a los métodos modernos de la mecánica. Y bueno, los dejo con él. Así les hemos pedido luego a los ponentes que si van a despegar, despeguen despacito, y si tienen preguntas al ponente, pues para eso es el coloquio. Gracias, Juan, y lo dejamos ver. Va, cámara, muchas gracias a Efraín, a todos ustedes. Es un gusto, después de tantos años, regresar acá. Y pues ya saben, su servilleta y vamos a comenzar, ¿no? Bueno, miren, como son matemáticos, son físicos. ¿Qué tantos son físicos aquí? ¿Qué tantos son matemáticos? A ver, alcen la mano los físicos, como pasa más o menos. ¡Wow! No, entonces sí. Vamos a empezar. Bueno, me imagino que ¿ya han oído escuchar alguna vez de cálculo de variaciones? ¿Cálculo variacional? Bueno, los físicos, ¿no? Los demás no. Vale. Sí, miren, es importante esto porque yo a veces hago también videos para YouTube. Tengo un canal, se llama Materialismo Dialéctico Hoy. Y pues en ocasiones también escucho a divulgadores de la ciencia, y en una ocasión no voy a decir el nombre del divulgador de la ciencia, que por alguna extraña razón se empezó a reír diciendo que la mecánica no son matemáticas. Bueno, ok, ya, sin más comentarios. Y es que, bueno, si nos vamos mucho tiempo atrás, pues quizá, pero ni ahí. El primer texto de física matemática que se escribió en la historia de la humanidad fueron los Principios de Matemáticas. Y incluso este texto, en esa época había mucho la tendencia al empirismo, en particular en Gran Bretaña. El empirismo es nada más quedarte con lo que ves, con lo que te dicen tus sentidos, no pensar, no ir más allá. Y los Principia, es curioso porque Newton era muy empirista, pero a pesar de ello es la ruptura en el propio hombre el hombre del empirismo da esta ruptura. El libro es una ruptura con estos métodos del empirismo. Es el padre del cálculo diferencial integral este señor, ¿no? Y incluso incluso los orígenes de la mecánica están ligados a la geometría, con métodos, o sea, donde la mecánica se vuelve geometría, donde pasamos del terreno de lo concreto, de decir, cómo se mueve el péndulo, o cómo se mueve, qué sé yo, un doble péndulo, un péndulo doble, cosas por el estilo, que son, y las primeras etapas después de la Revolución Francesa, pues era efectivamente una descripción de este tipo de movimientos, ¿no? Y era un éxito poder describir todo este tipo de movimientos, ¿no? Y pues, como si que no me gusta, porque no es propiamente una situación pragmática lo que había detrás, sino que era una situación en verdad genuina, desinteresada en querer aprender, ¿no? No había pero no daba, pero todavía mucho tuvo que pasar tiempo después, quizás hasta con Poincaré, cuando empezó a desarrollarse toda esta situación geométrica detrás de la mecánica, ¿no? Que ahorita vamos a ir viendo más o menos, ¿no? Bueno, la primera parte de la situación que yo tenía contemplado es parte 1. A ver, me imagino que ya los físicos están un poco más actualizados con esto. Los que no, ceros, aquí pongo un 0, aquí pongo 1, defino mi unidad. Voy a agarrar un color. ¿Qué color les...? Bueno, es que es azul el pizarrón. Bueno, ya, vamos a agarrar Acá tenemos la función f, ¿no? Tenemos la función f, la gráfica de la función f. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le hago yo para determinar la longitud de esta cosa? Pues ya, ¿no? Tienen ustedes pues esta integral, ¿no? Digamos de 1 a 0, de raíz de 1 más f' al cuadrado de x, ¿no? Con esto mido la longitud, ¿no? Ahora, si yo considero una superficie de revolución
Digamos que del 0 al 1 defino la unidad. Ahora agarramos el amarillo. Y digamos que ahora f es esta cosa. Entonces, cuando yo hago girar todo en torno al eje X, lo que obtengo es una cosa como esta, ¿verdad? ¿No? Bueno, la pregunta es, acá, ¿cómo calculan el área de esta cosa? El área de esta cosa se calcula con esta otra, ¿no? La superficie de revolución, 2pi por la integral de 1 a 0, f de x por la raíz, vamos a ponerle f nada más, f por la raíz de 1 más f' al cuadrado de x, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Entonces, ahora, la pregunta, ¿esta cosa de dónde a dónde va? Estas cosas de dónde a dónde van, ¿se dan cuenta? Estas cosas van de las funciones diferenciables. Vamos a ponerle incluso infinito, ¿no? No me voy a meter en problemas que sí. Rápido. Vamos a ver, estas cosas van, vamos a ponerle S, ¿no? Tanto S como A van de C infinito, del 0, 1 a los reales, ¿no? Ahora, pregunta, ¿cuál será la... Si yo determino unas condiciones de frontera, vamos a decir que yo determino este punto, todas las gráficas que van de aquí a aquí, pregunta, ¿cuál de todas ellas va a ser la de longitud mínima? Pues eso ya está más o menos en el plano, pues ya todos saben que es la línea recta, ¿no? Ya todos sabemos que es la línea recta, ¿no? Bueno, otra cosa es que estás en otro ambiente, en otra superficie, ¿no? Y bueno, ¿y cuál será? Suponiendo, ahora agarré esta, para ilustrar, pude haber agarrado otras condiciones de frontera, ¿no? Por ejemplo, agarro esta condición de frontera que va de aquí a aquí, y agarro, ¿cuál será la que tenga menor área? ¿Qué forma tendría que tener la gráfica? De tal forma que me genere el área más chiquita posible, ¿no? ¿Alguien de ustedes sabe? Los físicos no digan nada, ¿eh? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿No? Ah, pues se llama catenaria la gráfica, el coseno hiperbólico, ¿no? Es el coseno hiperbólico, un coseno hiperbólico que pase por ahí. No voy a detener a hacer cuentas detalladas en este momento, ¿no? Es un coseno hiperbólico y ya saben que la gráfica se llama catenaria, ¿no? Viene del latín cateana, que es cadena, ¿no? Cadenas, así le llamaban a las cadenas que andaban entre las carretas y los caballos o qué sé yo, o cualquier animal de carga, ¿no? Entonces, esta curva es dejan caer ustedes una cadena, nada más, y la forma que tiene la cadena no es una parábola, ¿no? Es un coseno hiperbólico, ¿no? Coseno hiperbólico. Y esta cosa, este coseno hiperbólico, cuando lo giran, también tiene la propiedad de que encuentran ustedes una superficie como esta, ¿no? Cuando lo giran, ¿no? Bueno, bien hecho, ¿no? Pero esta cosa es la que tiene el área más chica posible. Y esta cosa que tiene el área más chica posible, esta cosa con el área más chica posible, es la forma que tienen las burbujas de jabón, ¿no? Esta cosa, ustedes van a ver en geometría, este es el chiste de llevar, bueno, aquí vamos a estar viendo dos cosas, ¿no? Primero lo primero. Cálculo de variaciones no nada más es ver esto, ¿no? Que es lo que se suele ver en física se suelen ver estos casos, pero realmente cálculo de variaciones es mucho más complicado, porque aquí no estoy poniendo ninguna restricción. ¿Qué tal si yo pongo una restricción sobre las Fs? Si yo pongo, ¿se acuerdan como el método cuando veían cálculo 3 o en cálculo 4, cuando ustedes veían múltiplos de Lagrange, que ustedes tenían una función y le ponían una restricción a la función? Entonces tenía que satisfacerse que el gradiente del uno fuera lambda veces el gradiente del otro, y entonces tenían que resolver un sistema de ecuaciones. Aquí también en cálculo de variaciones puedo poner restricciones sobre los funcionales, sobre las funciones, y entonces ustedes tienen que calcular de todas formas el extremal, y la cosa se empieza a poner interesante en cálculo. O, por ejemplo, ¿qué les parece? Por ejemplo, ahorita es muy sencillo. Yo estoy dejando y fijos, ¿no? ¿Qué les parece si fijo uno y el otro lo pongo y el otro lo vuelvo móvil, ¿no? O sea, lo restringo a que se mueva sobre una curva, ¿no? Por ejemplo, por aquí pasa una recta, ¿no? Y entonces yo te pido
Bueno, encuéntrame la función que satisfaga efectivamente esto, pero de tal forma ahora que este nada más lo dejo fijo y que este se pueda mover sobre toda la recta. Entonces es otra restricción. Tipo de problemas por ese son los que resuelves, los que tú ves en cálculo de variaciones. Un libro que yo les recomiendo es el Elsholtz, ¿no? Es de ecuaciones diferenciales y cálculo variacional, se llama así el libro, es un libro de Lamir. Yo lo vi la primera vez que lo leí, lo leí aquí, estaba aquí en la biblioteca, ¿no? No sé si Guillermo Gómez siga dando clases, pero Guillermo Gómez es un maestro que estaba en el departamento de matemáticas, él había hecho el maestría, el doctorado con Elsholtz en la Unión Soviética en aquel entonces, ¿no? Entonces, pues, sí, bueno, es muy buen libro, ¿no? El de Elsholtz, ¿no? Y esa es una versión del cálculo de variaciones. Otra versión del cálculo de variaciones es una versión mucho más avanzada. ¿Cómo garantizas que vas a encontrar un extremal? Porque aquí, bueno, ¿qué es lo que hacían ustedes cuando tenían funciones de una variable? Derivaban, igualaban a cero. Aquí no van a derivar, van a encontrar una cosa que se le llama la variación. Van a calcular la variación de esta cosa, o la variación de esta cosa, y van a igualar a cero. Entonces, la variación de esta cosa es igual a cero. ¿Sale? Esta delta minúscula es la variación, ¿no? Nosotros df igual a cero, ¿no? Y resolvían esa ecuación. Ahora es la variación igual a cero, ¿no? Lo que hay que encontrar, ¿no? Y bueno, pues entonces hay que encontrar bajo qué curvas van a satisfacer que esta variación sea igual a cero, ¿no? Entonces, hay que jugarle mucho al análisis matemático, bueno, estas son condiciones para garantizar que existe y luego para saber qué entiendes por qué entiendes, porque es muy fácil, ¿no? Hablar lo que es un intervalo cuando hablas entre dos puntos en la recta, ¿no? O cuando estás hablando en RN, ¿no? Calcular la distancia y dices, ahí defines muy fácilmente lo que es una bola, ¿no? Pero ¿qué es una bola cuando estás hablando de dos funciones? ¿Qué bolas, no? Entonces, eso ya te involucra cosas elementos de análisis matemático 2 y cuestiones por el estilo. Hay un libro de Hans Sagan que trata de cálculo de variaciones y que habla de todo este tipo de cuestiones formales. Este libro se llama, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero es de Hans Sagan el libro, ¿no? Y habla nada más de cálculo de variaciones, ¿no? Y cuestiones por el estilo. Bueno, ¿ya ha visto esto? Esto parece ser que son curiosidades, ¿no? Y ahora lo segundo, ¿qué cuenta con este valedor? Este valedor es una superficie mínima. ¿Por qué? Porque tiene área mínima. Pero las superficies mínimas aquí, más adelante voy a entender por superficie mínima que tenga área máxima o que tenga área más pequeña, ¿no? Realmente tendría que llamar las superficies extremales, ¿no? Porque es máxima o mínima área, ¿no? Pero, bueno, ya, en este caso va a tener su área mínima. Se fijan en cualquier punto y ustedes en geometría diferencial, si estudian un poco de esto, van a ver que hay varias formas de medir curvatura de las superficies, ¿no? Que la curvatura de Gauss, que la curvatura media y que la curvatura geodésica y todo, tú dices diferentes tipos de curvatura dependiendo de qué problema quieres resolver tú, ¿no? Y más adelante, cuando estás viendo superficies, o sea, de varias dimensiones, o sea, variedades, entonces hay varias formas incluso de definir la curvatura en una variedad, dependiendo de qué aspecto quieras tú estudiar de la variedad de las superficies de varias dimensiones, ¿no? Bueno, pues entonces ya ahí tienen esta cosa tiene una curvatura media igual a cero, ¿no? Y las superficies mínimas satisfacen eso, que las curvaturas medias sean igual a cero. Bueno, sí, la curvatura media es igual a cero, ¿no? Que la curvatura media es bueno, sí, un poquito. La curvatura media es, ustedes fíjense, se fijan ustedes en una superficie, se paran ahí ustedes, y ustedes para donde quiera que ven, ustedes hacen una rebanada, y por cada rebanada se forma una curva, ¿no? Si ustedes lo hacen para los 360 grados defendiendo ahí, va a haber una curva, una de esas rebanadas que tenga máxima curvatura y otra que tenga mínima curvatura, que para eso ya tienen que saber calcular la curvatura de una curva, ¿no? Entonces, la que tenga máxima y la que tenga mínima, pues el promedio de esas dos es la curvatura media. Pues bueno, para las superficies mínimas, la curvatura media va a ser igual a cero, ¿vale? Bien,
Ya. Pero esto, que parece que es una curiosidad, no solamente no es una curiosidad, no es una excepción a la regla, eso siempre ocurre en la naturaleza, absolutamente siempre, ¿no? Y esto ya fue descubierto por Maupertuis, un matemático francés, después, no, un poco antes de la Gran Revolución, si no mal recuerdo. Esta cantidad le van a llamar acción los físicos, le suelen llamar solamente, y ahora, acción. La energía cinética menos la energía potencial. Bueno, acá pongan lo que sea, 0,1, voy a poner yo por el momento, no me voy a fijar en eso. Y a esta cantidad le vamos a llamar lagrangiano, en honor a Lagrange, ¿no? Lagrangiano, a Joseph Louis Lagrange. Este cuate sí, fue un poco antes de la Gran Revolución, todo esto, todos estos aspectos. La energía cinética, este se llama energía cinética, ya me imagino que de sus cursos de la prepa algo se habrán de acordar, energía cinética y energía potencial, ¿no? Entonces esa es la diferencia de la energía cinética con la energía potencial. Esto lo digo para los matemáticos, estos aspectos los van a ver ustedes en física teórica 1, se llamaba en aquel entonces, creo que ahora se llama mecánica analítica, ¿no? La materia. ¿No? De acá para acá, esto lo pueden ver en dos cursos de cálculo de variaciones, ¿no? Los de acá para allá, ¿no? Incluso de eso necesitan elementos de análisis matemático 2, ¿no? Si se lo quieren saber machín, ¿no? Los que quieren aprender machín. Creo que el primer curso de cálculo de variaciones tendría que ser muy aplicado, pum, 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 muy intuitivo, porque así surgió en la historia. Y la segunda parte, quióbolas, ahí les va, ¿no? Vamos a definir ahora sí qué es una vecindad de funciones, y ahí les va, ¿no? Vamos a definir qué es lo que yo entiendo de una distancia entre funciones, y pum, 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 ¿no? Y ahí se van. El segundo, esto lo podrían ver en un curso de geometría diferencial 1 y 2, todo esto. Entonces es un curso de geometría diferencial 1 y 2. Y esto, que ahora vamos a ver, es el curso de mecánica analítica. Así como le llaman, ¿no? ¿Y qué creen? Que yo aquí, por el momento lo voy a hacer que dependa de una curva gamma, que vaya del 1 al 0, yo así le voy a poner de L, de X punto, donde X puede ser un vector, pueden ser varias variables o una variable, X punto, de T, ¿no? Y yo, igual que antes, voy a buscar que esta cantidad se minimice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo ahí que se cae un objeto, entonces tengo que calcular, ahí tengo mi sistema, ¿no? Tengo acá, por ejemplo, un sistema, ahí está, y acá se cae una piedra, lo que sea, ¿no? Calcula la energía cinética y la energía potencial. Entonces resta la energía potencial con la energía cinética y es el lagrangiano de ese sistema. Pues, ¿qué es lo que tiene que ocurrir ahí? ¿Cuántas variables tengo en este caso? Pues solamente la altura, ¿no? La altura va a ser X, que va a depender del tiempo, X de T, ¿no? Entonces, yo hago todas estas cuentas y encuentro el lagrangiano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir yo? Que este sistema, la solución de este sistema va a ser de tal forma que este funcional sea el mínimo o el máximo. Por eso está mal dicho, es que es el principio de la máxima energía. No, primero estamos hablando de energía, estamos hablando de una nueva cantidad, ¿no? De la acción. Estamos hablando, es el principio de la acción extrema, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser mínimo, puede ser máximo. La naturaleza se mueve mediante mínimos y máximos, o máximos o mínimos, no necesariamente es mínimo, es mínimo o máximo, ¿no? O sea, las cosas se convierten en su contraria, son dos opuestos que siempre están unidos y que no se van a separar nunca, y entre ellos se van a estar pero así que intercambiando, y ellos van a dar el origen a todo. Y este es el caso. Aquí es máximos y mínimos, entre máximos y mínimos se va a estar discutiendo la situación. Ahora, eso lo ven ustedes en mecánica clásica. Ahora, el siguiente problema es
¿Dónde vive L? O sea, ¿cuál es el dominio de L? ¿Cuál es el dominio de L? Ahí sí es donde empiezan las cosas, ¿no? ¿Cuál es el dominio de L? Y 2, pues ¿cómo calculo quién es gamma? Que de tal forma que sea el máximo, que haga esto máximo, la acción, esta se llama acción, o que la vuelva mínima. ¿Quién es la tal gamma? ¿Cómo le hago para calcular gamma? Gamma la estoy parametrizando con x de t, ¿no? X de t es la parametrización de la tal gamma. ¿Y dónde vive gamma? ¿No? Entonces la segunda pregunta es también, ¿dónde vive la señora gamma? Para una mejor comprensión de esto, pueden sacarlo de Feynman. Tiene ahí un libro, ¿no?, de sus lecturas, ¿no? Lectures on Physics de Feynman. Por ahí hay algún capítulo creo que es en el volumen 2, que Feynman empieza a platicar con su maestro de la prepa, que el maestro era un doctor en física, que estaba muy aburrido el doctor, perdón, era Feynman, se le acercó Feynman, ¿qué bolas? ¿Podrías explicarme? Se le acerca Feynman, perdón, el maestro a Feynman, ¿qué bolas? Te voy a enseñar algo, cabrón, que nadie te ha enseñado, porque te veo muy aburrido. Y se le ocurrió explicarle todo el principio de acción extrema. Entonces, para más información, ahí léanse el libro de Feynman, ¿no? Y van a tener bastante diversión. Creo que está mejor explicado que en los libros de mecánica analítica o cuestiones por el estilo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué condiciones hay que se tiene que satisfacer aquí? Ahí les va. Se tiene que cumplir la siguiente ecuación diferencial para que eso sea máximo mínimo. Derivada de L con respecto de X menos la derivada con respecto del tiempo de la parcial de L con respecto de X punto es igual a 0. Estas se llaman ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? ¿Verdad? Ecuaciones de Euler-Lagrange, sí, ¿verdad? Sí lo han visto en alguna ocasión, me imagino. Espero que alguna vez lo hayan visto. Ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? En alguna ocasión. Y si tienes varias variables, porque aquí en este caso lo puse muy sencillo, ¿no? Que depende de una variable, ¿no? Entonces está muy chido, pero puede depender de varias variables. ¿Qué tal si acá pongo otra pared y conecto esto con un resorte y acá le conecto otro resorte y entonces le doy un garnuchazo y esta cosa empieza a moverse? Quiero describir el movimiento de esa cosa, pues son dos variables, ¿no? En X y en Y, entonces tengo una ecuación para X, otra ecuación para Y. Entonces es un par de ecuaciones, ¿no? Entonces, depende del grado de libertades que tengo, ¿no? Para allá. Entonces yo por el momento sí lo estoy escribiendo, pero eso pueden ser en ecuaciones, lo voy a dejar así por el momento. Va a haber ocasiones en donde sí voy a usar los subíndices para explicar que hay varias ecuaciones, en este momento no, pueden ser en ecuaciones, ¿no? Esta es una ecuación, esta condición la tiene que satisfacer para alcanzar, ¿para qué? ¿Y qué creen? El resultado que se llega aquí es el mismo resultado que llegamos cuando nosotros aplicamos la fórmula, ¿no? Esta de que la suma de las fuerzas es ser igual a masa por aceleración, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué relación tiene esto con esto? Resulta que si lo vemos más detenidamente, y después esto lo van a ver ustedes en ese curso de mecánica analítica, en el primer curso de mecánica analítica, es de estar restando, pasa sumando, y esto queda aquí, derivada de L, no me estoy equivocando acá, ¿por qué no me dicen? Parcial de L con respecto de X, esto es una culpa. No, yo me estoy equivocando, ustedes tienen la razón. Parcial de L con respecto de X, yo decía, es algo está raro aquí, ¿no? Derivada con respecto del tiempo, parcial de L con respecto a X punto, ¿no? Como que aquí tiene forma de ¿qué? Se le va a conocer con el nombre del momentum. Este cuate es el que se le va a conocer con el nombre del momentum. Y es como que fuera aquí, como que fuera la fuerza, de acá. De acá es el momentum, esta es la fuerza. Y entonces, ¿qué? Esto se convierte en fuerza igual a derivada con respecto del tiempo de P. Esto es esto, ¿no?
Es este de acá. ¡Ah, sorprendente!, ¿no? Algo que aparentemente no tenía nada que ver. Y nos arrojó como resultado esto. Su madre. ¿Quién lo iba a decir? Sí. O sea, una cosa que un loquillo, pues Maupassant es un matemático, les decía aquel entonces, antes de la revolución, tenía un artículo donde formulaba este principio de mínima acción, pero él le daba una justificación como medio eclesiástica, medio celestial, como medio teológica. Le estaba dando una explicación como teológica y que, pues, bueno, yo creo que había algo más detrás, pero pues bueno, esa fue la explicación que le dio Maupertuis y de eso salió esto. Ay, güey. Pero ¿qué creen? También lo otro es posible. En el curso de Teórica 1 tendrían que ver que de aquí, arrancan de aquí y van a llegar a esto de acá. Este implica este de acá, ¿no? Bueno, algunas les van a poner algunas condiciones, lo que sea, pero van a ver que más o menos llegan ahí, ¿no? Y volvemos a la pregunta, ¿y dónde vive gamma? ¿Dónde viven las X puntos? ¿Dónde viven? Y es ahí donde empieza lo interesante, es ahí donde empieza la geometría del asunto, eso es ahí donde empiezan los métodos modernos, ¿no? Bueno, ¿y dónde viven X? ¿No? Pues X es, el conjunto de las X, por ejemplo, puedo poner yo, por ejemplo, este problema. Un ejemplo, ahí pongo aquí una bolilla. No, ahora vamos a poner, no me gusta. Si voy a poner el amarillo mejor. No, mejor. Es que están puros. Sí, el amarillo. Ajá. Tenemos ahí el amarillo. Este es el mismo, casi es lo mismo. Bueno, tenemos la bolita, tiene una masa M. Un resorte acá, otro resorte acá, por ejemplo. Y entonces acá tengo X de T, por ejemplo, acá tengo Y de T. Y este, si no mal recuerdo, este problema da origen a las curvas de Lissajous, ¿no? La ecuación de Lagrange y la figura que describe la masa M, si no mal recuerdo, son las curvas de Lissajous. Es un ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿dónde viven X y Y? ¿Dónde viven? A esos en física teórica, y ahí es donde se acaba el curso de física teórica, le llaman a esto, ¿cómo le llaman? Que me digan los físicos. Eso, espacio de configuraciones, ¿sí? Es el espacio de... ¿Pero qué forma tiene el espacio de configuraciones ahí? En física ahí te dejas, ya, bueno. Ahí háganse volando, ahí acabó el siguiente curso. Y es ahí donde empieza lo poderoso. ¿Qué estructura tiene el espacio de configuraciones? ¿Qué creen? Que el espacio de configuraciones tiene la estructura de una variedad diferenciable bajo ciertas condiciones. Entonces esa cosa tiene la estructura de una variedad diferenciable. ¿Y eso dónde lo estudian? Topología diferencial. Entonces un físico de veras tiene que llevar topología diferencial 1 y topología diferencial 2. Porque es aquí donde arranca la geometría. Bueno, ya. Estas X's viven en el espacio de configuraciones. Estas viven en el espacio de configuraciones, ¿no? Sí, si no, ahí lo checan, lo de las curvas de Lissajous. No estoy convencido, pero hay un problema así, ¿no? Y hay muchos problemas que van a ver ustedes en física teórica, que son otra bolita, y todas están ahí conectadas por un resorte y una maravilla de problemas de bolitas y de resortes. Esto. Y cuando no es la gravedad. Pero llegan cosas interesantes, porque luego resulta que si tú esta cosa la puedes girar, a mover, y es muy largo, empiezas a llegar en última instancia al problema ¿de qué? Al problema de la cuerda vibrante, ¿no? Al problema de la cuerda vibrante. Cuando esto se va haciendo más chiquito y estos cada vez son más y más y más, eso se convierte en el problema de la cuerda vibrante. Entonces muchas cosas muy interesantes salen de esto, ¿no? De resortes y puntitos, ¿no? Y luego que si los resortes son de torsión, que la verdad son muy bonitos esos problemas que se ven en ese curso. Pero no te explican lo que sigue, ¿no? ¿Y dónde están estos cuates? Resulta que tiene una estructura de variedad este conjunto. ¿Y este qué? Naranja.
¿Y el X punto y las velocidades qué? ¿Dónde viven las velocidades? Y entonces el problema de veras es ¿dónde vive todo? ¿Dónde viven tanto el espacio de configuraciones con las velocidades? Y es ahí donde empieza la topología diferencial. Vamos, yo le voy a poner así. Luego, ¿qué payaso? Esta barrita es el espacio de configuraciones, es una variedad. Así le voy a poner ya mi espacio de configuraciones, ¿no? Una cosa de millones de dimensiones, porque depende de cuántas partículas tenga, pero yo le estoy poniendo ahí que para mí la variedad va a ser esto. Se lo represento. N, una variedad diferenciable, una variedad suave, a mí me gusta más llamarlas como variedades suaves. Tiene la forma X, más la forma X, 0, ¿no? X porque son estas X's. ¿Y dónde viven las velocidades? De ahora en adelante le voy a llamar a las velocidades A, ¿no? De ahora en adelante voy a poner a las X puntos, a las velocidades le voy a poner el nombre A. ¿Va? Entonces, ¿pero qué es lo que dice? A cada punto en la variedad de configuraciones le voy a asociar, ¿qué? Una velocidad, ¿verdad? Por punto, velocidad, ¿verdad? ¿Qué es eso? A ver, ¿quién ya llevó de aquí topología diferencial? ¿Quién ya llevó topología diferencial? ¿Qué es punto de velocidad? El haz fibrado. ¿Qué haz fibrado? ¿Cómo se llama ese haz fibrado? ¿Cómo se llama? El haz tangente. El haz tangente. El haz tangente. Mira. Estos chavos sí saben. El haz tangente. Cada punto le asocio una velocidad. Una fibra es la velocidad. A cada punto le asocio una velocidad. A cada punto le asocio una velocidad. A cada punto le asocio una velocidad. ¿Sale? A cada punto le estoy asociando una velocidad. Esto se llama, y lo vamos a describir como tangente. Y esto, acuérdense, es a cada punto X le asocio una velocidad. X, A. Acuérdense, A son las velocidades. ¿Vale? X, A. Entonces, ¿qué? ¿Dónde vive gamma? En el haz tangente. En el haz tangente del espacio de configuraciones. Entonces, las fronteras, les voy a poner aquí una frontera, le voy a llamar R, a otra frontera le voy a llamar S, y esta es gamma. Gamma, ahí está. Gamma vive en el haz tangente. ¿Sale? Entonces, X punto. Aquí está X y levanto X punto. Aquí está X, levanto X punto. ¿Sí me explicó? X punto. Es lo que va levantando. ¿Va? ¿Y qué? ¿Ahí ya terminó el asunto? No. ¿Ahí acabó el curso de física teórica? No. Entonces los topólogos tienen que ir más allá. Y los topólogos van más allá. Pero yo tenía un profe que se llamaba Guadalupe Reyes, bueno, no sé, todavía vivo el profe, es maestro de la UAM, y vino a dar aquí un curso, y todo nos enseñó. Para mí fue un maestro muy bueno, brillante. He tenido varios maestros que pues sí, ¿no? Uno era Guadalupe, otro fue el propio Efraín. Tuve así varios maestros, ¿no? Efraín Vega, varios maestros, ¿no? Que sí, te cambiaron la cosa de ver la forma de ver las cosas, ¿no? Y bueno, uno era Guadalupe, ¿no? Tuve varios. Y entonces nos enseñó geometría diferencial y geometría riemanniana, ¿no? Y otro gran profe también fue Oscar Palma, nos enseñó geometría semi-riemanniana. ¿Y todo esto qué? ¿Para qué me sirve de esto? Perdón. ¿Para qué? La geometría riemanniana me va a conectar esto con otra cosa que sí se ve muy comúnmente en física. En física van a estudiar muy comúnmente el haz... No, perdón, me estoy adelantando. El espacio-fase. ¿Se acuerdan si han visto el espacio-fase? ¿Han oído hablar del espacio-fase? Que pueden ustedes, bueno, quiero ver que hacen aquí la gráfica de X y P. Y P es que masa por velocidad, veían, ¿no? Entonces, esto le llamaban el espacio-fase. Y entonces, todo lo que pasaba aquí, lo querían pasar al espacio-fase, ¿no? Ahora, pregunta,
¿qué estructura tendrá el espacio-fase? ¿Qué estructura tendrá el espacio-fase? A ver, ¿quién es el valiente que me dice quién es la estructura del espacio-fase? La de otro astangente. ¿Pero cómo se llama ese astangente? ¿Por qué? Porque a cada punto le estoy asociando ¿quién? Un momento. A cada punto le estoy asociando un momento. Entonces, acá otra vez pinto la variedad. Que los puntos de la variedad lo vas a hacer como x, 0. Y a cada punto le estoy asociando ¿qué? Un momentum. Una transformación lineal en ese punto. Está. La transformación lineal, así lo estoy viendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que es este? ¿Quién es? Es el ascotangente. Entonces, el ascotangente lo voy a anotar así. Acá, punto y momentum, ¿no? X, P, momentum, ¿no? Y acá es un punto de la variedad es el espacio de configuraciones y lo levanto el momentum, ¿sí? Levanto momentum, ¿sale? Esto sí es muy común, esto sí. Ya pero se llama, ¿cómo se llama este? Ascotangente, no lo olviden. Estos son muy conocidos en topología diferencial. Todo el tiempo es astangente, ascotangente. Es una materia maravillosa. Aparentemente se ve, los libros desafortunadamente lo ven luego, ponen las puras cuentas, pero cuando te pones a revisar las cuentas dices, ay, eso es pura geometría. Es como cuando tú ya estás viendo geometría analítica, ¿no? En la prepa y de repente dices, ay, esto es puras cuentas, ¿y dónde está la geometría? Es lo mismo, ahí ocurre, ¿no? En topología diferencial a veces me daba esa impresión de que ¿qué onda con esto, no? Ya cuando ves, y se hizo la luz, todo esto es geometría, ajá. Y esto es pura... pero sí, topología, un buen curso, un buen físico, creo que le tiene que llegar, ya sea que se vaya a dedicar a relatividad o ya sea que se vaya a dedicar simplemente a mecánica clásica, es recomendable que tenga un buen curso de topología diferencial, ¿no? Es recomendable un buen curso de topología diferencial, ¿no? Ahora, ¿qué relación hay entre el astangente y el ascotangente? Vamos a suponer que esta es una variedad riemanniana. ¿Qué significa que es una variedad riemanniana? ¿Alguien de aquí ya llevó geometría riemanniana? ¿Tú llevaste geometría riemanniana? ¿Has escuchado hablar de geometría riemanniana tú? Sí. ¿O geometría riemanniana hace poco? Ya tengo poco tiempo. No, quedan 10. Ya voy rápido. Bueno, el caso es que las variedades, vas a ver tú que geometría... dentro de una variedad bajo ciertas condiciones, tú vas a encontrar una cosa que te va a servir distancias entre dos puntos, para medir ángulos entre dos vectores, que puedes encontrar, eso es lo que tú le vas a llamar métrica, ¿no? Un instrumento que te va a servir para medir distancias entre la variedad, o que te va a servir para medir ángulos, es una especie de producto interior, una especie de producto punto, ¿no? Que a veces puedes heredarlo del espacio ambiente donde se encuentra tu variedad, ¿no? Entonces, a las variedades suaves que tienen esa estructura, tú le vas a llamar variedad riemanniana, ¿no? Si esta es una variedad riemanniana, el espacio de configuraciones, y a veces el que la va a jugar de métrica, ¿quién creen que va a ser? La energía cinética. A veces, bajo ciertas condiciones. Si eso ocurre, entonces vamos a decir que existe un difiomorfismo que me va de aquí a acá. Hay un difiomorfismo que va de aquí para acá. O sea, una transformación diferencial que va de aquí para acá. ¿Qué es ese difiomorfismo? Que son básicamente lo mismo, que son casi lo mismo, ¿no? Que a uno le doblas tantito para acá y el otro tantito para acá y te queda el uno es como el otro. Entonces, siempre y cuando la variedad, sea riemanniana, que tenga una de estas cosas, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Qué os creéis? Esta cosa habíamos dicho
No, en este caso le voy poniendo de R a S, vamos a poner de R a S. Vive aquí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo le llamo, por ejemplo, a la estructura que se llama energía, la energía es esta cosa, energía cinética más energía potencial, pero yo le llamo energía cuando, o rutiano, en otros libros le llaman rutiano a esto, ¿no? Yo más bien la conocía como rutiano, luego le ponen energía, a mí más me gusta el nombre de rutiano. El rutiano es cuando depende exclusivamente de X y de A, es decir, cuando vive en el haz tangente. Cuando vive en el haz cotangente, le llamas hamiltoniano. ¿No? ¿Cómo el rutiano se convierte en hamiltoniano? ¿La energía se convierte? Pues depende de quién, ¿no? Es lo mismo, pero no es lo mismo. Es pero no. Es una cosa dialéctica, sí, pero no. Es y no es al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que en las matemáticas sí hay contradicciones dialécticas, desde luego. Aquí hay una, es pero no es y no es, ¿no? Depende de dónde vive. La energía es aquí. Se vuelve hamiltoniano cuando vive en el haz cotangente, ¿no? Y ustedes después van a ver que este valedor es ¿quién? XI, PI menos L. Es decir, ¿qué es esto? Eso es la notación de Einstein. Algunos de ustedes han escuchado las sumas como notación. Es una notación de Einstein. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una suma. Desde I igual a 1 hasta N. No, desde I igual a 1 hasta N. XI, PI. Cuando ustedes vengan arriba y abajo, significa que estoy sumando. De ahora en adelante estoy sumando. Aquí va arriba y abajo, ¿no? Ya no pongo esto. Ya. No le voy a poner el sigma. Ya. Entiendo que se están sumando. ¿Quiénes son los XIs? Pues XIs, pues es X, les había dicho que esto puede ser un vector, X, de coordenada, X1, miau, 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 XN, entonces puede ser P igual a P sub 1, miau, 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 P sub N, ¿no? Entonces son las coordenadas, ¿sí? En un sistema de coordenadas, ¿no? L, ¿no? Ahora. Acuérdense, como es un difeomorfismo, estoy uniendo los PIs, y los XIs con los ¿quién? Con los XIs y los ASIs. Entonces por eso puedo poner en términos de As o en términos de Is, ¿no? Porque hay un difeomorfismo, ¿sí o no? Cuando está en términos de los ASI, está en términos de los momentos, ¿no? Es algo así como cómo se transforma la plusvalía en ganancia. Tengo en mi canal un video de eso. Es algo parecido a eso. Es algo. Todo depende desde el punto de vista de quién. El patrón le va a llamar ganancia, pero el otro güey le va a llamar plusvalía. Pero hay una diferencia. La plusvalía solamente depende del trabajador y la ganancia depende también de qué tanto invirtió en medios de producción el patrón. Vayan a mi canal. Estoy haciendo promoción a mi canal, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué creen? Entonces, ¿quién es? Este está restando, para sumando, despejan. Entonces, el lagrangiano aquí se convierte en ¿quién? En XI, PI menos H, ¿no? Este es el lagrangiano aquí. El lagrangiano aquí, pues ya saben. Entonces, yo voy a sacar el extremal. Esta está aquí. ¿Esta? Está acá. ¿Se lo ven? Este está aquí, es la misma, esta y esta es la misma, ¿sí lo ven? Nada más que están expresadas en distintos espacios, ¿no? Esta es gamma. Esta y esta es la misma, ¿sí o no? Pero está expresado en otro espacio. Y entonces... A y B, en 2 puntos, ¿no? Ahora va de A a B, ¿no? De A a B. ¿Y qué creen? Revuelven con resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Y quién creen que obtengo a partir de esto? Voy a borrar acá rápido porque el tiempo apremia. Y es un tirano el tiempo.
Es así. ¿Y qué creen que obtengo aquí cuando resuelvo con las ecuaciones de Euler-Lagrange acá? Obtengo ¿quiénes son? Las ecuaciones de Hamilton. Esas son las ecuaciones de Hamilton. De aquí, entonces, ¿qué significa? Que las ecuaciones de Hamilton son una expresión de las ecuaciones de Lagrange, pero vistas desde el punto de vista ¿de quién? Del ascotangente. Es y no es, ¿no? Es como sí, pero no es lo mismo. Pero es una expresión en el ascotangente, ¿no? Ya tengo un poquito más de tiempo. Bueno, nada más para redondear con esto, que es una lástima. ¿Esto qué creen que se vuelve? Esto, si ustedes lo multiplican, fuck up. Esas son n ecuaciones, estas son otras n ecuaciones, puestas así como, así con en este sistema coordenado. Entonces, yo puedo deducir que esto es de esta forma. X, P, punto, 0i, menos i, 0. Eso es una identidad, matriz identidad, son bloques. Identidad, una identidad acá. ¿Quién es esto? Ajá. Es como que fuera aquí un sistema gradiente, pero hay que pagar ¿quién? Esta cosa es al rato lo que le van a llamar ustedes la matriz simpléctica. Hay que pagar una matriz simpléctica para obtener esto. Hay que pagar una matriz simpléctica. Entonces, esto es como si que fuera un sistema gradiente. Los sistemas gradientes los estudian mucho en ecuaciones diferenciales, ¿no? Eso ya después lo ven. Y ya nomás para redondear, porque ya el tiempo apremia, así definimos el gradiente, lo vamos a definir entonces así. El gradiente de una función en el ascotangente lo vamos a definir así. Multiplicar ¿quién? Esta matriz por las parciales. Así vamos a definir el ascotangente, un gradiente, ¿no? ¿Y qué creen? Vamos a definir nosotros como el paréntesis de Poisson, el producto punto entre dos gradientes. Pero el producto punto, ¿con quién métrica? Con esta métrica. Con esta métrica. Entonces el producto punto con esta métrica y entendiendo de esta forma como gradiente va a darte el origen al paréntesis de Poisson. El paréntesis de Poisson es el producto punto en este espacio en el ascotangente. Y eso es lo que ustedes entienden de ahora en adelante, una interpretación geométrica del paréntesis de Poisson, ¿no? Y pues bueno, ya los invito una vez más para que ustedes entiendan, porque la definición de la diferencia entre momentum y energía, me hubiera gustado hablar de eso, nada más con eso termino. Diferencia, y qué diferencia entre momentum lineal y energía, la energía total. En mi canal pueden ver lo que es la diferencia entre energía y momentum, que es un aspecto más conceptual, ¿no? Y eso tiene que ver con la historia de cómo surge la forma de medir cantidades de movimiento, ¿no? Y pues es todo por el momento, les agradezco. Lleven todas estas materias. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta breve? Una pregunta. ¿Qué hay? ¿Qué libro puedo encontrar? No sé. Mecánica con tal claridad natural. Hay varios libros, Hay varios libros, pero yo soy muy dado a las matemáticas soviéticas. Dice, A Course of Differential Geometry and Topology, ¿no? Desde Mishenko y de Fomenko, de Anatoly Fomenko, ¿no? Este es uno, ¿no? Ese es uno, bueno, ahí para que la cámara, ¿no? Otro es el de Geometría Moderna, Métodos y Aplicaciones. Ajá. Agárralo, se va a caer.
Entonces, ese es geometría, ese es el libro, también el otro libro que les recomiendo es de Novikov, Fomenko, es Boris Dubrovin, del mismo Fomenko y de Novikov, y de Novikov, ¿no? Entonces, a veces vienen 3 volúmenes. El volumen 1 habla sobre geometría diferencial y riemanniana, básicamente. Y con todo esto, la segunda parte es de topología diferencial. El volumen 2 de Novikov es sobre topología diferencial. Y la tercera parte es geometría, no, ¿cómo se llama? Geometría algebraica, no, es topología algebraica, sí, es de topología algebraica, es el libro. The sky's the limit, ¿no? Cuando estoy estudiando esos libros, sky's the limit, ¿no? O sea, el cielo es el límite, ¿no? Pero hay otro que es muy común, que es muy común aquí en la facultad, el de Vladimir Arnold, y yo soy más afecto a estos, ¿no? Hay otro de un autor rumano que se llama Mircea Puta, pero así se llama. Mircea Puta se llama. Es como el paso que sigue a estos libros. Mircea Puta tiene un libro de mecánica. Y otro es hay otro de Ralph Abraham y de Marsden, de Foundation of Mechanics. Creo que es de Benjamin el libro, la editorial es Benjamin. Es como el papá de todo esto, un librazo, ¿no? Y que te empieza a enseñar desde álgebra exterior y todo eso de formas diferenciales, se lleva de la mano. Es una madresota, sí. ¿No? Y es bastante elegante, además el libro de hoja plastificada, cosas así. Y otro, que me imagino que Marsden, creo que Marsden es hijo o sea, matemáticamente hablando, de Ralph Abraham. Y Marsden tiene un libro de Symmetry and Mechanics, creo que se llama el libro, ¿no? En estos textos de la Springer, ¿no? Textos de estos del TAM, ¿no? TAM, ¿no? Libros de matemáticas aplicadas, ¿no? Hay otro, ¿no? De eso, ¿no? Pero lo primero empiecen por la mecánica de teórica 1 y después lleven topologías diferenciales, lleven geometrías diferenciales, Es mentira cuando te quieren hablar de cuando te quieren decir que lo interesante es nada más con la relatividad y que la gran geometría y la gran relatividad o que la mecánica cuántica y no han estudiado mecánica de veras, mecánica clásica de veras. Y eso, no hemos visto las aplicaciones que tiene esto en mecánica celeste. En mecánica celeste ya. Sí. Me fascina, mecánica celeste ya tiene que ver con todo esto, ¿no? Mecánica celeste ya no es como decía el youtuber ¿no? Que ya esto se volvió matemáticas, esto ya es matemáticas, ¿no? El aspecto moderno esto. Bueno. Ya estamos sobre el tiempo. Ya es todo. Ya. Ahora, se acabó. Muchas gracias a Juan. Y pues hay café, galletas.